te das cuenta que hay mucha musculatura muy profunda que no trabajas ni siquiera entrenando pesas. La vida, por así decirlo, me mostró que habían ciertos músculos de mi cuerpo, no tan superficiales, sino que más que todo profundos, que estaban bastante débiles. Aquí fue como comenzó todo. Hola a todos y a todas, bienvenidos a mi canal, bienvenidos a un nuevo vídeo. Sepan perdonarme por la desaparición, ya han pasado varios meses desde la última vez que subí un video. Y la verdad es que han pasado muchas cosas. No es por nada en concreto que no haya publicado nada, sino que simplemente empecé a priorizar otros temas también. Mi recuperación, como saben, y les comenté, yo tuve una explantación se cumplieron 6 meses. Se dice pronto, pero wow, el tiempo vuela. Con respecto a ese tema me he sentido muy bien. Veo que me han seguido preguntando cositas respecto a la operación, lo cual estoy bastante feliz porque me alegra muchísimo saber que mi historia les haya ayudado, que les haya servido y les haya hecho sentido. Y para quienes también se preguntan cómo estoy ahora, cómo han ido mis entrenamientos después de la explantación, cómo me quedó después de la operación, todo bien, un 10. De verdad es que no puedo estar más contenta con los resultados, con cómo me siento ahora, mi rendimiento, mi energía, todo ha sido un 10. Así que por ese lado estoy muy feliz. No me arrepiento en absoluto. Creo que fue la mejor decisión que podría haber hecho, sin lugar a dudas. Así que, sin más dilación, comencemos. Y llegando a otro, en el tema en concreto que quiero conversar hoy, que el nombre sé que puede generar un poco de controversia. Primero que todo quiero explicar cuáles han sido los cambios que he hecho. Bueno, desde que me explanté, desde que he empezado también a informarme de otro tipo de metodologías de entrenamiento, del por qué empecé a cambiar la estructura y el foco que tenía hasta hace poco, que era el entrenamiento de fuerza, que eso ha sido como mi sello, por así decirlo. Lo he hecho parte de mi identidad durante ya diría que sí, como unos 10 años, tal vez un poquito más. Y ya con el tiempo quería probar cosas nuevas. Y por otro lado también la vida, por así decirlo, me mostró que habían ciertos músculos de mi cuerpo, no tan superficiales, sino que más que todo profundos, que estaban bastante débiles. Y aquí fue como comenzó todo. De partida yo empecé a sentir algunas señales que mi cuerpo me estaba mandando de que tenía mi suelo pélvico débil. Básicamente lo que más lo noté fue con el tema de la incontinencia urinaria. Por la noche me levantaba hasta 3 veces incluso para ir a hacer pipí. Y yo lo normalicé por mucho tiempo. Yo pensaba que era porque tomaba mucho líquido. Es que yo decía, bueno, normal si estoy tomando casi que más de 2 litros al día, normal que quiera ir al baño tanto tiempo, pero es que no tiene que ser, o sea, es que no es tan así. Yo pensaba que era correcto, pero es que literalmente en el día, por ejemplo, iba una vez y pasaban 10 minutos y ya tenía que volver a ir de nuevo. Y yo decía, pero ¿por qué? Si esto no tiene, o sea, no debe ser normal, algo me está pasando. Y así llegué a la conclusión y mediante algunos tests que me empecé a hacer, de vídeos que empecé a ver en YouTube, que me ayudaron un montón, que a todo esto hay muchísimo contenido relacionado a este tema, que si tienen dudas respecto a si tienes o no su suelo pélvico débil, los invito y las invito a que vayan a revisar estos vídeos en los que te dicen más o menos como la manera en la que tú puedes saber si es que lo tienes o no débil. Y yo me hice algunas pruebas y sí. Y más que todo, el tema de las cantidades de veces que tenía que ir al baño y tal, eso también me dio, para mí era un indicador muy evidente. Entonces así llegué a la conclusión de que tenía que fortalecerlo. Y paralelamente a esto, aquí en mi pueblo llegué a un estudio en el que empecé a tomar clases de pilates, que me encanta, soy demasiado fan, o sea, es que cuando empecé a informarme sobre en qué consiste el pilates, cuál es el objetivo, la metodología que tienen de entrenamiento, me enamoré, de verdad, me enamoré. Es que creo que hace mucho que no sentía esa inquietud y esas ganas de querer probar algo nuevo y de estudiarlo y de aplicarlo con cada cosa que iba aprendiendo. Y las clases, es que te das cuenta que hay mucha
musculatura muy, muy, muy profunda que no trabajas ni siquiera entrenando pesas. Y esto fue como lo que a mí me hizo ver que no estaba del todo fuerte como yo creía. Es decir, si bien yo he logrado construir una masa muscular considerable con todos los años de entrenamiento que llevo, yo creía estar fuerte de todos lados, pero la verdad es que no. O sea, la musculatura profunda tiene una metodología de poder ser entrenada, de poder ser reclutada, que no es tan sencilla como uno pudiera llegar a pensar. Es decir, por ejemplo, yo pensaba que por el hecho de hacer planchas, de hacer ruedas abdominales, de hacer crunches, ya estaba lista. Y bueno, también con los entrenamientos de fuerza más específicos y con ejercicios más compuestos como una sentadilla, peso muerto, yo creía que así ya estaba trabajando mi core al 100%. Y la verdad es que no era tan así, porque por algo también lo tenía débil y que por el contrario. Y aquí es un tema un poco controversial que quiero tocar, porque me di cuenta que a raíz de esto y de las clases que también he ido, me di cuenta que yo cuando empecé a entrenar fuerza nunca le tomé el peso a la importancia de la activación de mi zona media de tal manera que pudiera hacer que se protegiera mi suelo pélvico. En mi Instagram ya he subido algún par de publicaciones en los que les comento respecto a este tema, sobre cómo uno se puede dar cuenta si está generando o no demasiada presión al suelo pélvico. Y una forma de verlo es a través de tu abdomen. Por ejemplo, si tú ves que estás protruyendo, como se dice, que es como generar esta especie de barriguita hacia afuera, muy posiblemente estés generando muchísima presión hacia abajo. Y a mí me cuadra mucho porque, por ejemplo, yo recuerdo que cuando entrenaba fuerza y al momento de cargar un peso, cuando hacía ese bracing, por así decirlo, como que me inflaba, como un globo, sí que sentía que estaba generando una presión, pero nunca fui consciente porque la verdad es que yo, para ser honesta, no tenía noción respecto a lo que era la musculatura profunda, el transverso abdominal, el diafragma, multifíos, el suelo pélvico. Yo no tenía idea. Entonces, cuando llegué al mundo del pilates, cuando me informé sobre el objetivo central que tenía, que es como mejorar y reclutar esa zona, a mí de verdad que me explotó la cabeza. O sea, fue como se me abrió una puerta a un mundo nuevo y totalmente desconocido para mí, en el que me di cuenta, y que me gusta mucho aprender cosas nuevas, en el que me di cuenta que yo de eso es que no tenía idea, y que es como ese primer día que tú vas a entrenar a una sala de pesas y en el que te sientes totalmente novata y dices, veo a mi lado, o sea, a mi alrededor, y veo que todo el mundo sabe lo que hace y yo no tengo idea. A mí me pasó eso con Pilates, pero no puedo estar más agradecida porque siento que me entregó una llave para poder darme cuenta de la importancia que tiene entrenar la zona media, reclutarla correctamente, y que no es tan sencillo como parece. Mediante técnicas de respiración, técnicas de donde tú diriges la respiración. Es que la verdad es que yo no sabía, pero en absoluto. Y cuando empecé a aplicar todas esas cosas que iba aprendiendo y empecé a ver cambios en mi cuerpo, sobre todo internos, como que dije, ya, esto es lo que a mí me faltaba. Entonces, claro, el nombre del video es un poco clickbait, porque la verdad es las cosas es que no he dejado de entrenar fuerza, no voy a dejar de entrenar fuerza en mi vida. Yo hasta el último día, antes de morirme, voy a hacer un peso muerto, una sentadilla y una dominada. Espero que la salud me acompañe hasta el final de mis días y la fuerza también para poder hacerlo, pero sí que he hecho cambios, y la diferencia es que ahora me enfoco más en la activación de mi zona media al momento de cargar un peso, y eso ha cambiado la forma de ejecución, por así decirlo, de cómo desplazo una carga y cómo activo mi cuerpo y cómo lo preparo para antes de levantar un peso. Ya no es como algo que vaya más, o sea, nunca he ido a lo loco. La verdad es que yo siempre he sido como consciente
de que tengo que estar concentrada, de que tengo que activarme, pero esa activación que yo creía que hacía y que estaba bien, no era la más óptima, sobre todo para las mujeres, que también somos más propensas a generar prolapsos, y porque también tenemos mayor riesgo de complicaciones que los hombres. Entonces también tenemos que ser aún más conscientes de la activación de nuestra zona media. Esto de normalizar, y que a mí me llama muchísimo la atención, de algunos tipos de entrenamientos en los que algunas chicas se orinan cuando levantan una carga muy pesada. Como que siento que no sé si la gente es tan consciente de lo que está sucediendo en el cuerpo de esa persona y por qué está pasando, y la importancia que tiene prestarle atención a lo que te está diciendo tu cuerpo, que es que no se está pudiendo esa carga, porque puede que de otras partes estés más fuerte, pero no precisamente de esa zona, que es la que tenemos que prestar muchísima atención. El suelo pélvico al final es un músculo que también se va a activar a la hora de hacer un ejercicio, pero también tiene sus grados de activación, o debiera tener sus grados de activación. Debiera al final activarse en sintonía y sincronizado, por así decirlo, con la otra musculatura profunda, con el diafragma, con el transverso, con el recto abdominal, por ejemplo, de la parte un poquito más superficial, con los oblicuos. Se debiera poder tener una buena distribución de tensiones y de fuerza que se está ejerciendo en la zona media. Entonces, si es que uno no es tan consciente de esto y levanta un peso, al final lo que puedes llegar a hacer es que precisamente hagas que toda esa presión vaya hacia abajo, que te lo empuje, y cada vez vas a ir debilitando más esa zona, producto de que al final, si te pones a pensar, claro, tiene sentido. Si un músculo no está preparado para sostener todo lo que tú le estás dando, se va a fatigar, puede que genere alguna tal vez hipotonía, o por el contrario puede que se vuelva más débil, que le cueste relajarse o que le cueste contraerse. Al final puede desencadenar muchísimas complicaciones que después cuesta trabajo revertirlo. Entonces yo creo que al momento de ser consciente de esto y saber lo que te puede llegar a causar, tener las herramientas para poder mejorarlo, te puede cambiar la vida. O sea, a mí de verdad que me ha cambiado la vida, porque ahora, como bajé un poquito más la distribución de entrenamiento de fuerza, bajé un poco las cargas y empecé a hacer más ejercicios tipo de pilates, encontré ese equilibrio en el que sí siento que ya tengo más fortalecida mi suelo pélvico, porque también mi incontinencia urinaria ha mejorado muchísimo. O sea, ya por las noches ni siquiera me estoy levantando para ir al baño, y eso para mí es un indicador muy, muy, muy positivo que me está diciendo que estoy haciendo las cosas bien. Entonces al final, claro, se trata de un trabajo en el que tú también tienes que ser consciente que de repente hay ciertos pesos que, si bien algunos músculos tuyos están preparados para poder levantarlos, algunos otros puede que no. Y cuesta trabajo, porque también a nivel mental, a nivel psicológico, de ego también cuesta tomar esa decisión y decir, vale, puede que caiga más peso en la barra porque la mayoría de mis músculos lo pueda, pero van a haber otros que no. Y esos otros que no son igual de importantes que los tengas fortalecidos y que los reclutes bien. Entonces, al final yo creo que se trata un poco de eso, de buscar el equilibrio, de poder ir fortaleciendo todo a la vez en lo posible. Entonces, para mí esto ha sido un descubrimiento, y estoy totalmente agradecida de las personas que han aparecido en mi camino, que me han ayudado, que me han abierto las puertas y que me han enseñado muchísimo, porque de verdad que yo siento que ya es un punto de no retorno. O sea, yo ya voy a incluir sí o sí mis entrenamientos pilateros, que los voy a combinar con mis entrenamientos de fuerza para poder fortalecer al final toda mi musculatura, poder ir mejorando, pero con calma, escuchando mi cuerpo, conectándome con la respiración, que son técnicas que me ha entregado el Pilates. Y estoy enamoradísima, de verdad que creo que hace mucho que no me gustaba tanto algo. Y voy a seguir entrenando fuerza, como decía,
pero siempre escuchando mi cuerpo y ya no prestando tantísima atención al peso del que estoy levantando la carga, sino que a la forma en cómo lo estoy haciendo y cómo veo que responde mi musculatura, sobre todo el suelo pélvico. Entonces, para no hacer este vídeo tan extenso, quiero dejarlo hasta aquí, porque creo que este ya es el primer inicio de lo que quiero empezar a crear en mi cuenta, de lo que quiero empezar a conversar. Me gustaría también saber su opinión, si les resuena, si ustedes ya sabían de este tema, de la importancia. Yo honestamente no tenía idea, no me lo había cuestionado jamás y ha sido todo un descubrimiento. Si ustedes sabían de esto, por favor déjenmelo saber en los comentarios. ¿Cómo llevan ustedes esta parte del cuidado de su suelo pélvico? ¿Qué hacen? ¿Qué estrategias usan? Y si tienen alguna duda en concreto de algo que les gustaría saber, de tal vez saber algunos tips de cómo hacer para cuidar el suelo pélvico, cómo poder compaginar ambas disciplinas, cómo respirar correctamente, cómo influye la postura también en el cuidado de nuestro suelo pélvico, cómo se camina, cómo se debiera salir a correr, que eso también ha sido un descubrimiento que he empezado a adquirir hace poco, de cómo la postura también influye en el cuidado de nuestro piso pélvico, que de verdad es una locura. Así que si tienen alguna duda, les gustaría saber algo que hable de este tema, déjenmelo en comentarios, pero que sepan que no les llame la atención si en los próximos vídeos empiezo a hablar muchísimo de este tema, porque es algo que me apasiona y dije, esto es. Por aquí creo que puedo aportar mucho. Desde mi experiencia les voy a ir contando también cómo ha ido la evolución de mi fortalecimiento y en qué cosas lo noto principalmente, que ya he tenido algunos cambios muy positivos y los quiero ir compartiendo porque creo que puede ser útil y pueden ayudar a más de alguna persona. Así que muchísimas gracias por llegar hasta aquí. Un abrazo muy grande. Espero que sigan aquí en mi canal. Yo feliz de tenerlos aquí. Quiero formar una comunidad de gente que quiere cuidar su salud, que quiere mejorar sus hábitos. Y así que eso, apañémonos entre todos, démonos tips, tirémonos para arriba, pura buena onda. Un beso muy grande y a seguir generando salud y nos vemos en el siguiente vídeo.